Vale, la última vez vimos bueno, vimos nada más, es literal porque no lo probamos, la fórmula de Ito. Y solo les comenté que era una generalización del teorema fundamental del cálculo, en el caso de que consideren procesos, o bueno, funciones. Si quieren ver esto como una función sobre S, estamos considerando funciones que son que tienen una especie de derivada, ¿no? O sea, si ustedes consideran este cacho de aquí, un proceso de este tipo, ustedes podrían pensar en la derivada o el diferencial. No sé si ustedes, no, eso es muy de Estados Unidos, que luego consideran los diferenciales. este, que es una forma un poquito informal de hacer las cuentas de integración, pero luego les da mucha heurística. Entonces, si piensan en diferenciales de aquí, lo que les dice la idea intuitiva sería que es un incremento chiquito de la xt, debería ser como esto por un incremento de esto por un incremento de esto. Entonces, básicamente le quitan las integrales y esas son las diferenciales de la x. Bueno, pues si tienen una trayectoria, si piensan esto como una trayectoria, una función que tiene este diferencial, pues entonces el teorema fundamental del cálculo les debería decir que si aplican una función, la función debería ser la integral de su derivado. Entonces eso es no tan cierto aquí, en el caso de integral estocástica, porque le sale un término adicional. ¿Okay? Pero el del principio sí que es ¿no? Tendrían una, ¿cómo se dirá? Mnemotécnicamente tienen la integral de esta cosa, donde dx es este pedazo de por aquí, y aparte tienen un término que se llama variación cuadrática, que se olvidan de y que le calculan la variación cuadrática a esto. Ustedes saben, eso lo probamos, que la variación cuadrática de este cachito, y pues nada más es integración con respecto a eso. ¿Sí? La intuición de la prueba fue contada con las manos nada más. Les dije que hacían lo mismo que en teorema fundamental del cálculo, que era separar un incremento grande en incrementos chicos, ¿no? Bueno, no los puse aquí, pero la pueden sumar todos los incrementos chicos, y los incrementos chicos son una aproximación, ¿no? Un incremento chico de xti a x, de f de xti a f de xti más 1 sería aproximación con la derivada, la aproximación de segundo orden, más términos adicionales. Los términos adicionales los ponemos aquí y no les pruebo que son, son lo que deben de ser. Entonces, al final sí pueden ver que esos términos son lo que deben de ser, pues, y cuando hacen la manera de ver la manera de ver que son negligible, que son despreciables, ¿ya estoy grabando? Sí. Es tomar normas L2 de los residuos. Y lo que les queda al final es que ahora es más o menos, debería de ser la integral estocástica, ¿no? Esta es la definición de integral estocástica, pues aquí la pongo. Y este otro cachito debería de ser, eso no es tan obvio, debería ser más o menos la integración con respecto a la variación cuadrática. ¿Por qué? Pues piensen que por ejemplo, fuera 1. Es exactamente la aproximación de la variación cuadrática de la x, eso sí lo vimos. Cuando no es 1, pues necesitan reproducir otra vez la prueba de lo de la variación cuadrática y usar la desigualdad esta desigualdad de los momentos de la integral, ¿no? Entonces, no se los voy a probar porque después lo vamos a hacer con mayor generalidad. Entonces, ahora vamos a hacer un teoremita más que necesitan, que es la fórmula de Ito multidimensional. Que nos dice lo siguiente. Esto va a ser... y la voy a copiar del Clevaner. Aquí lo que vamos a tener es un proceso X con varias componentes. Vamos a ponerle X vector de T, que va a tener componentes del 1 al D.
Lo voy a tener que poner así. Ya sé que es cambio en la anotación, pero es que... O podríamos ponerlo quizá con superíndices en lugar de subíndices. Así mismo. Así mismo. ¿Ok? Entonces, va a ser un proceso con valores en RD, tal que, pues XT tiene esta forma. Cada una de los componentes tiene esta forma. Lo único es que pues estas evidentemente necesitan un índice. ¿No? Va a ser algo de este estilo y este estilo. De hecho, eh, lo pueden poner con diferentes brownianos, pero lo voy a poner con el mismo browniano porque si no me voy a hacer bolas. ¿Ok? Entonces, ya que lo tienen así, pueden ustedes ver que lo poner con diferentes brownianos. No, no lo voy a poner con diferentes brownianos. Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos. Vamos a suponer que tenemos, sí, porque no he definido la integral con respecto a varios brownianos. Ok. Eh, ¿Dónde viene? C2. Ok. Ahora, supongamos que f es una función C2. RD, perdón. R es una función dos veces diferenciable. ¿Okay? Necesito además una condición adicional. En un segundo. Aquí me lo ponen. No está escrito esto. Miren, necesitamos que sea C2 y aparte necesitamos que cada uno de estos elementos tenga sentido. O sea, necesitamos que el u y s cuadrada sea, o sea, tal que, vamos a ponerle así, integral de 0 a t de la esperanza de u, s, i cuadrado, de s sea finito, y que esta otra cosa sea finita también, con esperanza. ¿Ok? Supongamos que eso sucede, entonces, pues ahí les va. O sea, pongan condiciones, las condiciones son siempre C2, o sea, debe de tener sentido una serie de Taylor de orden 2. Eso es lo único que necesitan para la F. Y además debe de tener sentido lo que van a integrar, ¿no? Todos estos pedazos. Ahí les va. Tal es que esto pasa y además necesito y la integral de 0 a t de la esperanza de las segundas derivadas de f con respecto a cualquier componente xj, evaluadas en, déjenme llamarle xt vector, xs vector, un valor absoluto de y necesito, es variación cuadrática de s nada más, esta cosa de s se finita, y no necesito nada más, no, si necesito, además que la integral de esta otra cosa exista, necesito que eso existe, necesito que la integral de la f exista, o sea, esperanza de la derivada de orden i, de orden 1, perdón,
con XY. El cuadrado. Perfecto. Ahí está. O sea, básicamente necesitan que todo lo que voy a escribir enseguida tenga sentido. ¿Okay? ¿Cómo calculan la función? Una función de x1t hasta x de t. Miren, no se compliquen con fórmulas de cálculo estocástico, simplemente piensen en cuál sería la fórmula en cálculo normalito, ¿no? O sea, si ustedes calculan algo de este estilo, ¿no? ¿Lo puse bien? X0. Sí, X0. X01 hasta X0D. ¿Ustedes cómo lo calcularían si esta fuera una función derivable? ¿Cómo lo calcularían en cálculo 1? Bueno, no, sí está bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bien, esto básicamente es la función, a mí me gusta imaginarlo, vamos a hacer un preview de lo que debería de ser. O sea, a mí me gusta imaginar que esto es una función evaluada en 1 menos una función evaluada en 0, donde la evaluación es g lambda. A mí me gusta pensarlo como una interpolación que va de x01, vamos a ponerle x vector, x0 vector por 1 menos lambda y termina en x de vector lambda, ¿no? Así me gustaba hacerlo a mí en cálculo 1, bueno, en cálculo 3, ¿no? O sea, es la evaluación nada más, entonces esto debería ser la integral de 0 a 1 o de 0 a t, en este caso de esta interpolación, ¿no? Y después hacen un cambio de variable, etc., lo que quieren hacer. Entonces, pero básicamente lo que necesitan hacer es derivar, y derivar esta función significa derivar con respecto a cada una de los componentes, ¿no? O sea, es por regla de la cadena. Si hacen la derivada con respecto a lambda, van a sacar básicamente el gradiente y multiplicar por la derivada de esta cosa, que les va a quedar, pues, lo que sea, ¿no? El incremento de esto menos esto. Bueno, entonces, lo que tendrían al final, si no me falla mi intuición, debería de ser que esto debe de ser lo mismo que la integral de 0 a t de la derivada con respecto a cada una, la suma de la derivada con respecto a cada uno de los componentes, evaluada en el vector, y esto debe estar integrado con respecto a la función, ¿no? O sea, si esto hubiera sido nada más una función, debería de darles ahí un dx de t, ¿no? Entonces, lo que yo les pondría sería dx de t para que esto sea memorable. O sea, ustedes escríbanlo primero así. Eso, pues ahora sí les debe de dar pues, este diferencial. Si piensan en el diferencial de esto, debería de ser exactamente esto, ¿no? Así estilo, un incremento de este cachito debería ser exactamente algo de este estilo, ¿no? Pero, pues tienen un término adicional de variación cuadrática. Bueno, ¿cuál es el problema con la variación cuadrática? O sea, la variación cuadrática existe porque es una aproximación de Taylor de orden 2 de un incremento. O sea, lo único que están fijando es los incrementos. Bueno, no los incrementos de no, los incrementos de este, ¿no? Están sacando una pequeña d de esta cosa. Bueno, en dimensiones 2, ¿cuál es el término de Taylor de orden 2 de una función multivariada? Pues es este. Este es el equivalente a la segunda derivada en el Taylor normalito, ¿no? Es suman sobre todas las componentes, nada más que sean cruzadas. Son derivadas de orden 2. Es el término de Taylor, y aquí deberían de poner los incrementos. Esto es un incremento en la componente y
y en la componente J. Bueno, el truco de aquí es que el único que es responsable de un término cuadrático en este tipo de objetos es este de aquí. Entonces, se olvidan de la componente de xy para este cachito y únicamente se quedan con esta de por acá y les debería de quedar, para hacerlo memorable, una notación que todavía no les pongo, ¿no? Una notación que es, le voy a poner así, perdonen que todavía no se las introduzco, pero va a ser esta, xy con xj, esta se llama variación cruzada, y es el incremento de esto, en t, en ese, perdón. Me faltó la integral, perdón. Ok, esta es la manera en la que yo me acordaría de la fórmula de Eaton multidimensional, ¿no? Vamos a ponerle que esto es la mnemotecnia. Profe, en dx vector s no sería dx si. Es que tiene un dx vector s arriba en el primer Sí, gracias. Debe ser x y aquí, puntito, xj, puntito, en S. Ahorita les digo qué significa eso. No les he definido esto, por eso también podría ser confusión. Pero ese era el término que me preguntabas, Luis. No, la primera integral, pues, donde está la igualdad, luego la integral, y al final tiene un dx vector s. Gracias. Sí. Es que más bien la integral va dentro de las sumas, ¿no? Sí, claro. No, sí, tienes razón. La notación formal es esta. Sí, buen punto. Ahí está. Gracias. Pero esa es nada más mnemotecnia. Miren, realmente la fórmula formal ya debería ser que esto es igual a lo aburrido, ¿no? Escribir toda la fórmula completa, que sería de 1 a d. Y la de xt, pues nos vamos a las definiciones. La definición es que está dada por, no sé dónde está, aquí está. Está dada por esta formulita de aquí. Entonces tienen una u, una b, y pues la ponen. Aquí les voy a poner el recordatorio, bueno, para ustedes y para mí también, ¿no? Entonces sería la integral de 0 a t, va a haber dos términos, ¿no? Este cachito de por aquí. Que simplemente es USI multiplicado por BDS. Y check. Falta Check. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Falta este pedazo de por acá, ¿no? ¿Me dan un segundo? Bueno, ahorita vamos. Es que mi perro se perdió hace como 4 días. Entonces estoy escuchando que alguien está llamando, a ver si ya regresó. Es que acá se los roban, están bien locos los perros. Entonces es esto y falta este cachito, ¿no? Realmente, la mera verdad, lo que yo pienso, si mira, ya me mandaron un mensaje, déjenme ver si ya llegó. No. Bueno, esto lo estoy interpretando como un incremento en XS, o sea, esto está muy ya demasiado heurístico, esto ya no tiene nada de sentido, pero yo lo estoy interpretando como algo de ese estilo, ¿no?
Y cuando tengo algo de este estilo, los incrementos se hacen muy chiquitos cuando son una ds. O sea, básicamente este es epsilon y este es integrable. Entonces, cuando hay una ds involucrada, se mueren. Y lo único que me debería quedar sería bds que salga de aquí y bds que salga de acá. ¿Ok? Entonces, al final, esos bds me van a dar un ds, ¿no? O sea, la fórmula es que bds por bds debe de ser igual a ds. ¿Vale? Es una fórmula muy, muy, muy informal. De hecho, no es una fórmula, pero les ayuda a acordarse de qué es lo que deben de ponerle, ¿no? Entonces, en el incremento, lo que deberían de tener sería la multiplicación de esos kernels, de los integrandos US. Entonces, este cacho es la manera en la que yo lo recuerdo. Esto debería ser básicamente. Mismo para el otro con J, debería ser Y luego queda BDS con BDS, que es igual a DS. Es la manera en la que yo recuerdo la fórmula de Ito. ¿Ok? Bueno, estaba bien, perdón. Esta también la van a ver muchos. De hecho, en finanzas como que la usan demasiado. Nunca usan la formulación como integral. Siempre la ponen así. Como diferenciales. De hecho, a este tipo de procesos les llaman procesos de Ito, a los que les puse de la forma estrella ahí arribita, ¿no? Y ya, esa es la fórmula de Ito, este cachito de por aquí. ¿Alguna duda? Espero haberlos medio convencido de que es razonable. ¿Okay? Piensen en nada más que esto, o sea, quítenle las integrales, si quieren acordarse, quítenle las integrales y piensen que lo que tienen aquí, todos los términos que aparecen, son, bueno, esta con este, con este, con este, deben de ser, y con este deben de ser la aproximación de orden 2 de un incremento chiquito de x, ¿cómo está? De f de x, vector. ¿Ok? ¿Alguna duda? Corolario, que no debería llamarse corolario porque es un teoremón. Me encanta, de verdad me encanta. Es integración por partes estocástica. Esta, la verdad, yo no la valoraba hasta que hice investigación. Integración por partes se me hace mucho más útil que la fórmula de Ito porque integración por partes tiene más sentido, tiene sentido en muchos otros lados. Entonces, la integración por partes, ¿qué les dice normalmente? O sea, cuando tienen... en cálculo 1 yo me acordaba de la integración por partes así, ¿no? O sea, la integración por partes para mí era a ver, les puse mal esta fórmula. No, debe estar bien. Debe estar bien. Ok, no, olvídenlo, está bien. Integración por partes. Lo que saben es que la dx vamos a ponerle f por g, cuando tenían una función, será f de g más g de f, ¿no? Y la manera en la que yo me acuerdo es que siempre cuando tenía una integral con respecto a
Si tenía una función por la derivada de algo, le podía pasar la derivada al otro lado al costo de cambiarle el signo y poner un término adicional que era la evaluación de los puntos extremos, ¿no? Esto es de cálculo. Bueno, pues resulta que, ¿cuál sería la función aquí? O sea, supongamos que ahora, si x de t y y de t son procesos como antes, da una flojera enorme hacerlo así, ¿verdad? Pero bueno, x de t debe ser la integral de 0 a t de un proceso estocástico. Creo que a estos les llamo u y a los otros les llamo b, ¿verdad? Entonces, u que se llame x, s, b de s, y lo mismo para el otro. B, y me disculpan si les obvio las condiciones, o sea, las condiciones son las mismas que las de antes, deben de tener sentido cada uno de estos elementos que estoy escribiendo. Bueno, pues resulta que se vale la integración por partes, igualito a cálculo, ¿no? Miren, por la fórmula de Ito, multidimensional, ¿no? Aplicada a esta función f de x, y igual a x por y. Eso está mal. No está mal, voy a escribirles algo que yo no quería hacer. Entonces mejor les voy a escribir lo que debería de quedar, ¿no? Si estoy teniendo el mismo browniano, entonces lo que voy a tener es una fórmula que yo no les quería poner, pero bueno. Entonces, x de t por x de, por y de t menos x de s por x, y de t. Menos, vamos a ponerle x0, me falta un x0, y que me falta un y0. Okay. Menos x0 y y0 debería de darme lo mismo que la integral de 0 a t de pues la derivada, las derivadas parciales, ¿no? Que van a dar nada más derivada parcial con respecto a es esa, es nada más una, la x, la y, perdón, debería dar y, integrada con respecto a x, ¿no? Y la integración con respecto a x, si me dan chance, la voy a escribir simplemente como así. ¿Está bien lo que significa esto? ¿Sí queda claro a todos? Es nada más poner estos dos, ¿no? Más el otro, dime, no sé quién sea. Ah, no, que sí, nada más era sustituir, o sea, en lugar de eso, Sí, poner la doble integral, digo, las dos integrales. así es solo notación, ¿eh? No estoy haciendo teoremas aquí, solo notación. Sería esto, y queda un término cuadrático, el cual aquí en el libro de Klevaner no sale porque es otro caso distinto. Y el término cuadrático sería un medio de las derivadas de orden 2 serían, vamos a ver, las derivadas de x cuadrada se anulan, la y cuadrada se anula, y solo me queda la cruzada, ¿no? La derivada con respecto a x y luego con respecto a y, lo cual me da 1. Entonces eso me debería quedar nada más la integral de 0 a t de esa derivada con respecto a
las variaciones cuadráticas sondeando. Entonces debería de quedar 1, la función 1, ¿no? Vamos a ponerlo así. El hessiano de f, voy a ponerlo de esa manera. El hessiano de f va a ser 0, 0, 1, 1, 0, ¿no? Entonces este es el único término que va a aparecer. Y va a aparecer 2 veces, si no me equivoco, ¿no? Derivada con respecto a x y luego derivada con respecto a y. Entonces, vamos a tener un 1 más 1, ¿no? Que van a venir de estos dos números. Y luego tenemos una, para ambas derivadas parciales voy a tener multiplicada la variación cuadrática entre estos dos, la cual es la variación cruzada entre estos dos, que va a ser básicamente nada más este cachito con este cachito, que va a ser USX, USY de S. ¿Okay? Entonces al final tienen una fórmula de integración por partes que sale así. Lo quitan, ponen 2 veces este pedacito. ¿Okay? Ahora, Klebaner menciona una integración por partes en la que no aparece este cachito, pero él lo que hace es tomar un browniano independiente aquí, o sea, toma que x sea con respecto a un browniano, que y sea con respecto a otro browniano, y en ese caso la variación cuadrática es 0, entonces no desaparece. Pero es la fórmula de integración por partes para este caso en particular. ¿Ok? Y creo que ya es todo lo de fórmula de I. Creo que ya es todo lo que necesito. Con esto podemos hacer ya, de hecho, ecuaciones diferenciales estocásticas con respecto al browniano, pero no, vamos a irnos a integración con respecto a martingales un poquito más generales. Aquí quisiera terminar ya la parte de integral estocástica, ¿cómo ven? De integral estocástica con respecto al browniano. ¿Les queda duda de algo? El 2 no va ahí, ¿o sí? ¿O me perdí? No, porque me equivoqué. Horrible, perdón. Gracias. No va ahí. No va. Gracias. Se me olvidó cancelar. Ok. Miren, si quieren motivarse un poquito más, la parte que sigue del Klebaner es del libro de Klebaner, para aplicaciones. Aquí, ya con lo que vimos, pueden hacer ecuaciones diferenciales estocásticas. Ya con esto, vamos a ver el libro de Klebaner para ecuaciones diferenciales estocásticas. Y el lunes estaba súper tentado a irme directamente acá, pero al final voy a pagar mucho porque no sabrían la integración estocástica para martingales generales. Entonces lo que voy a hacer es irme súper rápido, no rápido, saltarme pasos en la parte de integración con respecto a martingales, ¿no? Entonces, hasta aquí cálculo del browniano. Está bien si discutimos un poquito acerca del examen, o sea, quisiera darles un examen para llevar. ¿Cómo ven ustedes? Miren, somos poquitos, podemos arreglarlo aquí mismo. ¿Cuántos somos? 4, ¿no? 2, 3. ¿Son 3 nada más? Falta 1, ¿no? Falta la licenciatura, se me fue. Bueno, ¿prefieren un examen chiquito en la clase o prefieren un examen para llevar? Ustedes van a tener la decisión por los otros para que no vienen. Yo sí lo prefiero para llevar. Yo también. Luis. Sí, también igual. Bien. Está bien. Sí, creo que está bien para llevar. Bueno, entonces se los voy a encargar en 2 semanas. O sea, de 2 semanas a 3 o quizá la próxima semana se los podré encargar.
Y va a ser básicamente el mismo que les puse, o sea, una lista como la que les puse para este domingo. ¿Okay? Quizá más de probar cosas en lugar de calcular cosas, pero básicamente es eso. Pero tampoco está tan manchadísimo, creo yo. Bueno, entonces vamos a dar por terminado este tema y vamos a empezar con integración estocástica en general, ¿no? Integración estocástica para martingalas. Ok. Aquí va a haber un detalle, ¿no? O sea, nosotros vamos a querer usar el modelo que quisiéramos es considerar procesos que se obtienen de la siguiente manera. Vamos a considerar procesos que son x de t, que van a ser la integral de 0 a t de un proceso estocástico integrado con respecto a una martingala, ¿no? Hay que definirlo. Más una integral con respecto a un proceso de variación acotada. Gracias. Y miren, lo que les quiero decir es que me voy a saltar toda esta parte. O sea, yo creo que ya lo conocen en sí, porque conocen integración con, gracias, conocen integración con respecto a funciones crecientes, ¿no? Con propiedades chiquitas. Entonces, esto ya lo conocen. Realmente, la única diferencia es que esto puede ser una medida asignada, ¿no? O sea, lo único, aquí el primer término que vamos a llamarle estrella, hay que definirlo, o sharp, vamos a ponerle. Aquí, sharp, lo debemos definir. Se queda pendiente. Pero este otro, pues es fácil de hacer porque saben que ADS es una función tal que el supremo sobre particiones ya saben lo que voy a decir. O sea, estas MN voy a considerar una partición, 0 igual a T0 menor a ta, y esto va a depender de N, menor a T, MNN, ¿no? De esto que sea igual a T. ¿De qué cosa? De de los incrementos de esta cosa. De A, de TI, esto es menos 1. No, es así. De A, sin menos 1. De A de TI menos A de TI menos 1. ¿No? Converge, ¿no? Eso es equivalente a pedir que para o sea, esta cosa crece siempre cuando toman particiones anidadas. Entonces, si toman supremos con el orden de los refinamientos, ¿no? Cuando el mesh, ¿no? Estas cosas converge cuando no lo puse, cuando el mesh converge a 0, ¿no? Okay. Pero bueno, esto ya saben cuál es la caracterización. Esto les implica que la ADS debe de ser una medida asignada, ¿no? O sea, esto debe ser la integral de 0 a t de una medida asignada, vamos a llamarle MUA ds, donde esta MUA ds es una medida asignada. Entonces, saben que las medidas asignadas
simplemente son una parte positiva y una parte negativa. Y en ese sentido, yo creo que ya conocen esto. ¿Esto cómo le llaman? De composición de Hahn, o no me acuerdo cómo le llaman. Pero pues ya que tienen una resta de integrales, bueno, resta de integrales aquí, pues eso ya hace las cosas muy fáciles porque ya tienen todas las herramientas de teoría en la medida. Y esa va a ser mi justificación para decir que esto ya no lo voy a ver, ¿no? O sea, esto es trayectorialmente, entonces no tengo problemas, y lo que tengo problemas es definir este pedacito de acá. Entonces ahora lo que sí es que, bueno, les voy a dar como referencia a ver el capítulo 4 del libro de legal. Para un repaso de funciones de variación finita. Realmente son procesos, pero pues, son funciones. Esto sí se los voy a echar a ustedes porque si no va a hacerse la clase no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Nada, sí voy a llegar a un lado, pero voy a llegar poquito. Me gustaría llegar a cosas más interesantes. Dime, ¿quién me iba a hablar? No, que está bien, o sea, igual, al menos la parte determinista la vimos con Minvela. Solo es parte determinista, o sea, hay un entrelazamiento entre la parte de probabilidad, que pueden suponer que esto converge en probabilidad. O sea, hay unas ligeras sutilezas, pero yo creo que no valen la pena verlas con tanto detalle, porque las de martingala se me hacen mucho más importantes. Entonces, vamos directamente a ver cómo integramos una martingala. Bueno, primero vamos a ver qué es una martingala continua local. A ver, aquí ya estoy. Hay otra cosa, voy a usar las desigualdades de Doob para martingalas. Las voy a usar en el tiempo continuo, pero en el momento que las use, pues nada más les hago un argumentito con las manos y refiero a las desigualdades de Doob que les puso a probar ahí el semestre pasado. Las discretas, porque ustedes lo vieron en tiempo discreto. Entonces ahí va. Sí, vimos las de tiempo continuo. ¿Sí vimos las de tiempo continuo? Sí, fue las que nos dejó de tarea. Bueno, pues entonces está mejor, porque no es la gran cosa tiempo continuo, la verdad, yo creo, ya que tienen las de tiempo discreto. Las de tiempo discreto se me hace una herramienta difícil de probar. Bueno, sutil, a mí se me hace sorprendente, realmente. Que el hecho, ustedes lo van a ver después, el hecho de que puedan sacar un supremo en una esperanza con desigualdades, a mí se me hace un hecho que no se ve en ningún lado, salvo con estructuras muy bonitas. Entonces, martingalas son una estructura muy bonita en ese sentido. Ok, vamos a considerar, este es capítulo, martingalas locales, y esta es la sección 4.2 en el libro de legal. Y vuelvo a tomar como línea por línea lo que está en el libro de legal, pues si les, lo tomo como referencia, ¿no? Y vamos a repasar, esto ya lo habíamos visto, pero hay algunas notaciones que no, que todavía no vemos. Miren, vamos a considerar dos tiempos de paro respecto a la sigma álgebra que estamos considerando, la filtración que estamos considerando. Respecto a la filtración que estamos considerando, que recuerdo que le habíamos llamado F sub U, vamos a llamarle U en R+, ¿no? Una filtración. De hecho, no le puse R+, le puse de 0 a T. Así que vamos a mantener eso de 0 a T. Ok, y decimos que un proceso es una martingala local. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿eh? Pero lo voy a poner otra vez para seguir al legal. Decimos que un proceso M, nada más le vamos a agregar una condición aquí. Es una martingala continua.
una martingala local continua. Sí, pues básicamente es un proceso continuo con propiedad de martingala local. Es decir, si existe una sucesión de tiempos de paro. Perdón. No les puse la definición aquí. Vamos a poner notación antes de eso. Notación. Vamos a definir al proceso parado. Ay, Dios. A un proceso estocástico parado en las. Vamos a poner que X es un proceso. Arbitrario realmente, aunque la mayoría de los casos va a ser adaptado. Y en este caso vamos a usar la notación xt parado en S. Pues esto es simplemente el proceso X, X de T. O sea, el proceso X de T parado es este proceso. XT parado es simplemente XT mínimo T. Okay. Esto nos sirve porque a veces, bueno, la manera en la que yo lo uso es que cuando defines un tiempo de paro que sea el primer momento en el que llegas a una parte prohibida del espacio, por ejemplo, cuando tienes singularidades, ¿no? Es bueno parar tu proceso en el momento en el que te encontrarías con un problema en la definición de por ejemplo, de una difusión o de cualquier cosa, ¿no? Imagínense básicamente que el T es, que la X es una trayectoria de un robot y la T es un momento en el que no puedes continuar, ya que sea que tienes una barrera, que tienes un barranco, lo que sea. Entonces, es un proceso, normalmente sigue es una de las aplicaciones. Defines el tiempo de paro como el primer momento en el que algo malo pasa, entonces quieres observar el proceso antes de que pase ese tiempo malo. Y hay otra aplicación en el que la evaluación de X en T es algo determinista o es algo que tú conoces y quieres saber. Bueno, la veremos más adelante. Entonces, pero el punto es que este es el proceso parado y pues una observación que hacen aquí, que va a ser más adelante útil, es que pues este proceso también lo puedes parar, ¿no? Lo puedes parar en otro punto. Lo único que vas a hacer es seguir agregando tiempos aquí. Entonces, si paras primero un proceso y luego lo paras otra vez, y esto como proceso estocástico, debe ser lo mismo que parar primero uno, luego parar el otro, y es lo mismo que parar el proceso X en este tiempo, que también es un tiempo de paro. ¿Okay? Lo vamos a usar más adelante, suena medio bobo, pero es útil, es útil. Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Decimos que tenemos un proceso M que va a ser una martingala local continua si existe una sucesión de tiempos de paro Tn, tal que pues, la sucesión de tiempos de paro converge crecientemente infinito, y para todos y los procesos parados son martingalas uniformemente integrables. O sea, sí. No, espera. Me faltó si es continua, si es un proceso continuo y existe una sucesión.
Voy a tener que ponerlo aquí. Pedimos además que la trayectoria sea continua. ¿Ok? Pues lo habíamos visto así más o menos. Creo que le agregamos poquitas cositas aquí, pero es básicamente lo mismo, ¿ok? Miren, hay una manera, o sea, cuando tenemos dos tiempos de paro, ustedes podrán pensar que, o sea, la existencia de una sucesión de tiempos de paro, básicamente nos va a localizar. O sea, este es un proceso que podría tener propiedades como que no sea cuadrado integrable, ¿no? Y cuadrado integrable lo necesitamos para poder definir propiedades para poder definir básicamente una isometría, ¿no? Necesitamos cuadrado integrable. Si no tiene cuadrado integrable, lo que haces es que agarras un proceso grande, general, y ves que ese proceso debería de parecer en algún sentido un proceso más sencillo. Este es el proceso más sencillo. Ese es el proceso, ese pensamiento se llama, ese tipo de argumentos se llaman argumentos de localización. En lugar de tener un proceso difícil, piensas que es similar a un proceso fácil. A este proceso fácil le puedes sacar una propiedad, por ejemplo, puedes hacer integraciones con respecto a él, y después de que le hagas las operaciones que quieras, como por ejemplo sacar integraciones, devuelves regresas, digamos, la localización, ¿no? Ya que lo localizaste con una aproximación fina, entonces el objeto que obtienes a partir de aquí, que sería la integral estocástica, la extiendes de cierta manera a una integral estocástica que tenga el nombre, o sea, que tenga el derecho a llamarse de integral estocástica de. Eso va a ser básicamente el approach para esto. ¿Okay? Hay algunas observaciones, como que realmente no pedimos nada sobre M, sino estamos pidiendo cosas acerca de las localizaciones. Y remark, obviamente, no, remark observación, ¿verdad? Perdón. Ustedes saben que si, o sea, para integrabilidad uniforme, lo único que necesitan son momentos de orden mayor a 1, ¿no? Entonces, si tenemos una variable, si tenemos una martingala, si tenemos una martingala cuadrada integrable, una martingala continua con trayectorias continuas, cuadrada integrable, vamos a llamarle M. Entonces, esto debería al menos generalizar la idea de martingala, martingala local debería ser generalizar la idea de martingala, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la M es una, pues, martingala uniformemente integrable, ¿no? Y hay un teoremita ahí que dice que es un corolario. Bueno, dice, es básicamente, tengo un resultado para martingalas discretas que dicen que si tienes una martingala uniformemente integrable, entonces X de sigma es igual a la esperanza condicional de X de tau con respecto a la sigma ligera F de sigma, cuando tau y sigma son tiempos de paro.
Ah, así No, es. creo que es más fácil. O sea, si la paras a Bueno, un tiempo finito, entonces ujú. la martingala parada es cerrada y ya eso implica que es uniformemente integrable. Ah, sí, es cierto. Entonces deberías de tener, es cierto, solo no necesito esto. No necesito esto. Tienes razón, no necesito esto. Es nada más con que esté en el. Entonces es cerrado. Pero sí, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es uniforme integrable, pero ustedes están hablando de toda yo esperaba una respuesta todavía un poquito menos precisa. O sea, la definición es esta, ¿no? Son la de los tiempos de paro. Entonces, ¿qué están haciendo con los tiempos de paro aquí? O sea, es que los tiempos de paro que, por ejemplo, se pueden tomar son n, o sea, tn igual a n. Eso era básicamente lo que quería decirles. O sea, si tienen este proceso de localización es básicamente nulo para el caso de lo que me están diciendo. O sea, no hace nada, básicamente. Localizar en TN en N no hace nada. Salvo que N no tendiera infinito, pero pues necesitamos que tienda infinito. Entonces, lo que me están diciendo son propiedades de M, ¿no? Entonces, si esas propiedades se valen para M, se deben de valer para M parado en N. Ese es mi único punto. Ese proceso de identificar M dentro um, de las martingalas que satisfacen lo que queramos. Perdí aquí mis cuentas, caray. Ese proceso debe de ser trivial, ¿no? Entonces, denme un segundo porque ya perdí el libro. Aquí está. Ok. Entonces, pues ya que tenemos eso, vamos a ver algunas propiedades. Vamos a ver. Yo solamente tengo una duda. Sí, dime. Cuando quieran la sucesión M de Tn, esa es martingala discreta, pero con respecto a la sigma álgebra para hasta antes de Tn, Ujú. o con respecto a cuál. Sí, sí, o sea, para estas, o sea, y para cada n tiene esa integrabilidad uniforme. Así es. ¿Eso es lo que me preguntas? O si tienes algo uniforme sobre las n's, no. No, La uniformidad es para, agarras un n fijo y ves que esto es fácil. Dime. me refería a si a la filtración con respecto a la cual estas M de Tn son martingalas es la de F de Tn, pues. Sí, todas estas, todos estos son tiempos de paro con respecto, los tiempos de paro son con respecto a la filtración F. Todos, ¿no? Todos los TNs son tiempos de paro respecto a la misma filtración. No, creo que la pregunta es más de con respecto a qué filtración es una martingala MDTN. Es Pero una filtración fija, o sea, todos los tiempos de paros, como es uniformemente integrable, o sea, como se pide que sea uniformemente integrable y continuo, hay un resultado por ahí, está en un libro de Proter, de integración estocástica, que se puede tomar la filtración, la original, no tiene que ser la parada. Sí. Eso sería para agarrar los ejemplos. O sea, técnicamente el requerimiento, el requisito es que esta sea martingala, con respecto a la misma filtración, ¿no? Ya te entendí, para hacer la segunda parte, dices tú, ¿no? Entonces hablando de la segunda parte, Iván. Sí, necesitas hacer un poco de talacho. O sea, necesitarías ver que cuando pares, eso te queda una martingala respecto a la misma sigma, ¿no?
Vamos a ponerlo eso, las filtraciones, las martingalas. Se toman Ah, las no, mismas. es que, perdón, profe, es que me confundí por la anotación, pues pensé que eran M evaluado en TN, pero no, son las No, paradas. Sí, no sí, son las paradas, son las paradas. Sí, 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 sí. Sí, esa va a estar, y luego se me va a ir a lo mejor las cabras, ay, es casi las dos. Lo debo de poner arriba técnicamente, la T, y luego soy un lío y la pongo abajo. Pero pues bueno, debería estar arriba cuando diga paradas, pues es que están sacando mínimo, ¿no? Entonces, manténganse todo respecto a la ritmo de filtración. Yo creo que no voy a poder ver mucho más, entonces lo que falta en lo que falta de la clase, voy a poner algunas herramientas para la clase que viene. Voy a usar este teorema, que lo voy a tener que buscar, son las desigualdades maximales de Doob, que nos dicen lo siguiente. A ver si la encuentro muy rápido. Aquí está. Esto va a ser proposición 3.15 en el libro de legal. Ok, ya tenemos el concepto de martingala, pero pues también tenemos el concepto de supermartingala y submartingala. Entonces, un proceso X, voy a poner así, recordemos que, ¿tengo tiempo? Sí. Recordemos que un proceso X es una supermartingala. Sí, y mi intuición aquí es que el súper es de injusticia, entonces es súper injusto, es un juego súper injusto en donde la esperanza de X t más H, lo que esperas en un futuro, dado lo que tienes ahorita, va a ser injusto, ¿no? ¿Cuándo es injusto? Pues cuando va a ser más chiquito que lo que tengas aquí. Bueno, aunque eso es medio ambiguo, ¿no? Porque podría ser el apostador o el que recibe, ¿no? Salvo este estilo, ¿ok? Bueno, no sé cómo más hacer la mnemotecnia de la super y la subs. Algo que me ha funcionado es ni siquiera usar el nombre, o sea, nada más poner la desigualdad como te convenga. Entonces, sí, esto pasa, ¿no? Entonces, el teorema es el siguiente. Si tenemos una super martingala continua, bueno, no es cierto. Si tenemos una super martingala con límites, con trayectorias Catlak, continuas por la derecha, de hecho es cualquier trayectoria que quede determinada por un número contable de puntos funcionaría. Entonces, para todo t mayor a 0 y lambda mayor a 0, lambda a veces la probabilidad de que el supremo, esto les digo que está bien absurdamente poderoso. O sea, tienen cálculos para el supremo, ¿no? Esto va a ser menor o igual. Creo que ya se me olvidó con todo detalle los épsilos y los deltas de la prueba, pero sí recuerdo que hacer una estimación de la cola era el principal problema. O sea, esta desigualdad es la primordial, y a partir de esta pueden sacar la siguiente, ¿no?
desigualdad de colas, ¿no? Y como consecuencia, tenía sus truquitos, pero bueno, para esto necesitamos... Ese está bien, ese está bien. ¿Okay? Ahora, vamos a poner condiciones distintas. Ahora, si las condiciones son más fuertes y tenemos que X es martingala, completamente martingala, contradictorias continuas también. Entonces, tenemos que para todo P, la esperanza del supremo esta cosa está acotada por, esta no recuerdo si era óptima, creo que no era óptima la constante, pero vamos a ponerla aquí. Esta constante, P entre P menos 1, P, esperanza de XT. ¿Okay? Y me parece que ustedes vieron la prueba cuando tenían martingalas discretas y tenían lo mismo, ¿no? La idea es que, pues, lo único que hacen es tomar las martingales, o sea, las martingalas continuas les implican martingalas discretas y las observan en tiempos finitos. Entonces, en tiempos discretos, perdón. Entonces, lo que podrían hacer es nada más particionar el intervalo que le están considerando y ver que el máximo sobre la evaluación de puntos discretos satisface la desigualdad así igualita. Y después tienen que extender el máximo a un supremo, pero eso se puede hacer gracias a esta propiedad. Entonces, cualquier propiedad que les permita extender un máximo a un supremo, se la pueden reemplazar con esto, ¿no? Y para el segundo, la verdad ahorita no lo tengo súper fresco. Para el segundo, para el segundo también necesitaban martingala. También necesitaban martingala para la condición del supremo y la misma historia. El supremo debería ser el límite creciente sobre máximos sobre particiones anidadas, ¿no? Entonces pueden usar convergencia monótona para probar eso. Pues eso es todo. Esto lo vamos a estar usando durante las siguientes sesiones. Y de hecho, técnicamente lo usamos también para parte de las pruebas que vimos de la variación cuadrática de la integrales de I, ¿no? Con respecto al browniano. Bueno, eso es todo. Más adelante ya vemos a fondo integración estocástica. ¿Y alguna duda? Pues de lo de hoy no. Vale. Vale. Pues ya va a ser un poquito más interesante, supongo, la siguiente clase. Necesitan meter un poquito de notación ahorita, pero bueno, quizá también la siguiente clase. 2 clases más y ya. Entonces nos vemos el viernes a las 9:30.